Amigas y amigos, este es un escenario que no podemos nosotros dejar de ver. Hay gente interesada, tanto dentro como fuera de Bolivia, que quisiera que se diera un rompimiento político entre el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente boliviano Evo Morales. Desde luego que este binomio político ha dejado muy pero muy clara su fuerza política, su fuerza moral, luego de los polémicos resultados que se han dado en este país sudamericano, que tuvo más del 55% de aceptación popular a pesar de todos los esfuerzos de los adversarios políticos de la derecha, que respondía a intereses de la OEA y a intereses de Estados Unidos por impedir que el movimiento al socialismo regresara al poder. Por eso la pregunta resulta muy interesante. ¿Aguantarán unidos? Y es que sin duda alguna buscarán dividirlos. Esa es una realidad. Esa estrategia está más que echada a andar. Y hay voces que hablan constantemente de este terrible escenario. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 16 de noviembre del 2020. Te quiero presentar el día de hoy este análisis que se difunde a través de la plataforma Infobae, esta plataforma informativa que desde luego en el caso de Bolivia fue una de las plataformas informativas que siempre criticó duramente el gobierno de Evo Morales. Esta plataforma informativa que de una u otra manera siempre lanza información tratando de restarle, obviamente, ese escenario favorable, positivo a gobiernos de América Latina como el que representa en la actualidad Luis Arce. Pero resulta interesante destacar un análisis que dio a conocer que me parece desde luego valioso que lo podamos nosotros reconsiderar, pero sobre todo analizar, para que tengamos una idea de lo que también los opositores están pensando, cómo ven este escenario al que se habrá de enfrentar Luis Arce ahora como presidente de Bolivia. Y es que muchos hablan de la sombra pesada que va a ejercer Evo Morales y que si en realidad será Evo Morales tras el trono y si Luis Arce se convertirá solo en un pelele, en una marioneta que va a ser manejado por Evo Morales. Totalmente fuera de la realidad. Evo Morales ha dicho que él no tendrá ninguna intromisión en los asuntos del gobierno. Y Luis Arce ha sido muy enfático. Evo Morales no tendrá ninguna cabida en los asuntos del gobierno. Desde luego que son muy amigos, se conocen, pues han sido partidarios cerca de los 14 años que duró Evo Morales al frente de la presidencia boliviana. Por eso resulta interesante. Miren, vayamos a este análisis, a ver qué te parece y al último, desde luego, si gustas también, puedes dar tu punto de vista. ¿Qué opinas de esto que se está dando a conocer? Y dice de la siguiente manera, es firmado por Darío Misraí, presidentes y herederos en América Latina. Los inquietantes antecedentes que miran Luis Arce y Evo Morales. El gobierno electo de Bolivia nace con una dualidad que no es desconocida en la política latinoamericana. El jefe de Estado no es el líder histórico del movimiento, que no pudo seguir en el poder a pesar de haberlo intentado. Una historia de convivencias difíciles, deslealtades y enfrentamientos sin retorno. Desde luego que hace una muy buena referencia, y eso hay que destacarlo. En política no hay asunto más delicado que la sucesión. El momento en que un liderazgo le cede lugar a otro es siempre una potencial fuente de inestabilidad. Sobre todo cuando el que se va deja un vacío que el que llega no está en condiciones de llenar, o cuando el que se ve obligado no está dispuesto a dejarle espacio al que llega. Las monarquías resuelven este dilema a través de reglas de consanguinidad, que tienen la ventaja de ser claras y habitualmente inapelables, pero la enorme desventaja de ser demasiado rígidas y propensas a las crisis cuando al que le correspondería por la sangre no está en condiciones de desempeñar el papel. Las democracias usan las elecciones, que tienen el inconveniente de ser un proceso más complejo,
sujeto a impugnaciones, pero la virtud de una legitimidad robusta cuando todas las partes aceptan las reglas. Pero ¿qué pasa con las sucesiones dentro de una misma fuerza política? Esto, desde luego, hace referencia al tema actual de Evo Morales y Luis Arce. Y bueno, responde el mismo autor. En contextos altamente institucionalizados, como las democracias parlamentarias europeas, también se resuelven a través de elecciones. Cuando el líder partidario es también primer ministro, tiende a permanecer como jefe mientras cuenta con el respaldo de la ciudadanía, pero la norma es que renuncie cuando lo pierde y que su sucesor surja de una votación entre los miembros del partido. Al no haber límites, la reelección del primer ministro nunca llega a producirse el dilema de un líder forzado a nombrar un heredero a pesar de ser la figura más popular del país. El problema se complejiza en los sistemas presidenciales, en los que no suele estar autorizada la reelección indefinida para evitar desviaciones autocráticas. Las reglas sucesorias tienen que estar muy definidas para evitar conflictos. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente se tiene que retirar indefectiblemente tras un máximo de 8 años y se espera que no incida en la interna partidaria que nombre a su sucesor. Más interesante es el caso de México en la era de la hegemonía del PRI. Más interesante es el caso de México en la era de la hegemonía del PRI, un caso único de cómo resolver el problema en un contexto autoritario. En los años 70, que gobernó de manera ininterrumpida, cada presidente tenía que dejar el poder tras cumplir su sexenio, pero tenía la posibilidad de elegir quién iba a ser su heredero, en un sistema que se conocía como el dedazo. No obstante, cuando las reglas no están tan claras, como prima la inestabilidad política o porque estas fueron modificadas por un líder fuerte, la sucesión se vuelve un desafío mayúsculo, especialmente si se produce de manera forzada, porque factores internos o externos llevaron al jefe a desistir de su vocación de continuar en el gobierno y a nombrar a alguien en su lugar. En esos casos, la convivencia entre el que se va y el que llega puede ser traumática, al punto de provocar un quiebre en la fuerza política y, en el peor de los casos, una crisis nacional. Y es por eso que te digo que este pues análisis vale la pena reconsiderarlo y no que quede ahí en el olvido, por eso te lo traigo a colación, te lo quiero presentar, porque dice que en esa encrucijada se encuentran Luis Arce y Evo Morales. Luego, pues, de todo este escenario que vivió Bolivia y que ahora, pues, se sabe que ya Luis Arce es el presidente de Bolivia. El papel que desempeñará Morales en los próximos años y el vínculo que mantendrá con su heredero son una gran interrogante. Si miran los antecedentes de los casos comparables en la región, ambos tienen razones para inquietarse. Y bueno, aquí es donde habla de traiciones, peleas y algo de lealtad. Y es en este contexto que da a conocer este posible escenario, los caminos de Arce y Morales. La trayectoria de Arce no podía ser más diferente a la de su padrino político, economista de formación, realizó la mayor parte de su carrera laboral como funcionario público en distintos cargos técnicos. Su fama empezó a crecer desde que asumió como ministro de Economía del flamante gobierno de Morales en 2006, comandando el periodo de mayor crecimiento económico de la historia del país. Aunque se puede decir que Arce tiene mucha experiencia en el área de administrar, no me parece que tenga la suficiente experiencia haciendo política, considera el politólogo y economista boliviano Miguel Ángel Buitrago. Las próximas semanas serán indicativas de si puede formar un entorno cohesivo y leal, balancear los diferentes intereses existentes en el MAS y reflejarlos en su gobierno, consolidando algún grado de control sobre las diferentes fracciones en el Congreso. Para solidificar su liderazgo, tiene que mantener una relación constructiva con Morales y con los cocaleros del Trópico de Cochabamba, al igual que con las otras dos organizaciones matrices del MAS, las Bartolinas, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, y los campesinos. Esto es en realidad mucho más difícil de lo que parece. En su corto paso por la política pura, desde que asumió como candidato, Arce logró posicionarse como líder sobrio y moderado, capaz de contener a los masistas más duros y de atraer a votantes independientes. Sin embargo, la figura de Morales puede volverse amenazante para Arce si éste no logra un desarrollo económico que garantice un mínimo de bienestar. Un reto enorme en un contexto internacional mucho menos favorable que el que tuvo como ministro.
El problema es que cualquier ajuste o recesión será comparado con el crecimiento astronómico de la etapa anterior y contra eso es muy difícil competir. Otro factor que veo yo es la crisis económica que se avecina en el mundo, la región y el país, dijo Buitrago. Arce enfrentará un país muy diferente que el que Morales heredó al entrar al gobierno. Su presidencia coincidió con un periodo de expansión económica de la región llevada a las espaldas de los altos precios de materias primas. En términos simples, el entorno económico fue muy propicio. Aún durante la crisis financiera de 2008-2009, la región latinoamericana creció a un paso decente y a Bolivia le fue muy bien. Ahora el país enfrentará un entorno hostil con los efectos de la pandemia, los precios de las materias primas en bajo nivel, la deuda incrementando a pasos gigantescos, los déficits deteriorándose más y más, etcétera. En este entorno económico, Arce tendrá que tomar decisiones muy difíciles que tal vez lo van a alejar de la política del MAS en la era de Morales. Así está este análisis, por eso te decía, vale la pena rescatarlo. Obviamente, ahora nos toca a nosotros analizarlo, no sé cuál sea tu punto de vista, cuál sea tu opinión. Recuerda, tu opinión siempre es importante. Hasta la próxima.